Bendito sea Cristo Jesús. Dios les bendiga, les favorezca y les acompañe en esta noche. Reciban un saludo fraternal y afectuoso de parte de este que les habla, James Rivera, y de parte de toda la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla y de su pastor Tito Ortega Vergé. En esta noche estamos prestos a continuar estudiando la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas. Vamos a estar en el tercer estudio, que lleva por título El nacimiento de Jesús, y estaremos considerando el capítulo número 2, con énfasis en los primeros 18 versículos. El versículo clave es el versículo número 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta estampa que ven ustedes aquí es una estampa hermosa con la cual todos pueden identificarse, o todos al menos pueden identificar. Es la estampa alusiva al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. José, María y el niño Jesús. Y ciertamente es una celebración hermosa. Es una que a mí me hace pensar, la estampa me hace pensar en el tiempo de la Navidad, un tiempo festivo, tal vez uno de los tiempos más alegres para mí. Yo sé que hay muchas personas a quienes no les gusta el tiempo de la Navidad por muchas razones, pero no debe ser porque no es un tiempo para festejar, porque hay mucho que festejar en ese tiempo. Hace 2 días atrás estábamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchaba yo a alguien, no sé si fue ayer o ese mismo día, quejándose de que algunas personas el día viernes estaban enviando felicitaciones a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Esta persona se quejaba de que alguien había dicho feliz Viernes Santo. Y él decía, ¿por qué feliz? No hay nada de feliz en el Viernes Santo. Deberían leer más la Biblia, deberían buscar más el significado. Y yo entiendo en parte lo que él quería decir, aunque pienso que estaba en un error, porque aunque nuestro Señor Jesucristo sufrió una muerte terrible, una que él no merecía, mucho menos, sin embargo, el acto de amor que él realizó por cada uno de nosotros es uno que merece ser celebrado. Debemos rememorar ese evento. Y aunque nuestro Señor sufrió, si él no hubiese sufrido, nosotros estaríamos condenados, no tendríamos ningún tipo de esperanza. Pero la realidad es que el domingo de resurrección compensa por todo ese sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo resucita, demuestra su poder sobre la muerte, y de esta manera, como consideramos nosotros en 1 Corintios 15, tenemos nosotros la esperanza, la certeza más bien, de que tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Esto es, si hemos aceptado su sangre redentora para limpiarnos de todo mal, de todo pecado. Hoy vamos a considerar en San Lucas capítulo número 2 una historia que, como está escrito aquí, es un relato sencillo. No obstante, es tal vez la narración del evento más importante que impactara la humanidad. Algo que había sido, de lo cual se había profetizado y se cumplió en este evento que vamos a estar viendo nosotros. Y vemos cómo es que el plan de Dios se manifiesta. Vamos a ver 3 puntos particulares que hacen énfasis en este detalle. Un edicto del César, un nacimiento humilde, una manifestación gloriosa, todas estas como parte del plan de Dios. Pero antes de ir a considerar la palabra del Señor, quisiera compartir con ustedes una canción basada en este pasaje que vamos a estar leyendo, y cuando ustedes escuchen la voz, notarán que yo no tendría que haberlo presentado. Sin embargo, les digo que es Andrés Jiménez el Jíbaro el que les estará cantando este cántico basado en el capítulo 2. Que la tierra fuera empadronada y José con María embarazada a Belén presto se dirigió. Cuando aquella aldea él llegó, encontraba muchísima gente y al mesón él fue
pasar, mas no pudo encontrar un lugar y el momento ya era inminente. Todo el pueblo José recorrió, fue difícil la búsqueda aquella, mas al fin bajo un manto de estrellas un establo muy pobre la halló y en el suelo a María recostó, que con fuertes dolores estaba. Esa noche María alumbraba al niñito, el santo Mesías, el que gozo a la gente traería y la paz que este mundo esperaba. El que gozo a la gente traería y la paz que este mundo esperaba. Bendito sea Cristo Jesús. Corté la canción ahí un poquito antes, porque lo demás era instrumental y quería aprovechar el tiempo en poder comentar la palabra. Pero antes de leerla, quisiera que tuviéramos una palabra de oración y de esta manera nos encomendamos en las manos del Señor para que Él sea el que nos dirija a través de este estudio. Oren conmigo. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tus bondades para con nosotros. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, mi Señor, en especial por tu gran amor por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque aun cuando nosotros no hubiésemos hecho nada que meritara tu perdón, sino por el contrario, todos merecíamos el castigo, a ti te plació, mi Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia. Te complació darnos, mi Señor, la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por mi Señor. Gracias por la diferencia que tú has hecho en mi vida. Y gracias por mis hermanos preciosos y por todos aquellos quienes nos acompañan para estudiar la palabra de Dios. Yo te pido de manera especial por aquellos quienes están atravesando dificultades, ya sean de salud, emocionales, económica, cualquiera que sea la situación, mi Señor. Te imploramos, Padre amado, que tú seas propicio a cada necesidad en esta noche. Gracias, mi Señor, nuevamente. Ahora nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos dirijas a través de este estudio, puntualizando aquellas cosas que merecen ser enfocadas, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Pues dice la palabra del Señor en los primeros 5 versículos del capítulo número 2 de San Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Pues aquí, como estuviéramos nosotros comentando en los primeros estudios en Lucas, el médico, Lucas, quería asegurarse de plasmar de una manera bastante concreta las fechas. No obstante, aquí, aunque se nos dice quién era el emperador y quién era el gobernador en Siria, no se nos dice una fecha específica exacta, por lo cual nosotros no podemos saber la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas dirían, pues entonces, ¿por qué es que estamos en el 2020? Porque llevamos 2020 años desde que nació nuestro Señor. Pues es bien probable que eso no sea exactamente así, por lo que vamos a estar viendo. Hubo un monje de nombre Dionisio Exiguo que determinó o decidió que
sería prudente cambiar el calendario romano por un calendario cristiano basado en el nacimiento de nuestro Señor. Y él falló en sus cálculos, algunas personas dicen, por unos 4 a 6 años, lo cual quiere decir que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debió haber sido 4 años antes de Cristo, ¿verdad? Y mi intención no es crear una broma con este detalle, porque la realidad es que nuestro Señor no tiene tiempo. Dice la palabra del Señor que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios desde siempre, ¿verdad? Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Así que, si el Señor existió antes de toda la creación, quiere decir que Él es eterno. Y vamos a ver más adelante en uno de los pasajes que profetiza el nacimiento del Mesías, cómo es que la misma palabra habla sobre su eternidad. Pues la fecha exacta no se sabe, pero sí podemos nosotros determinar, como vemos nosotros aquí, basándonos en lo que nos dice la palabra, ciertamente en el libro de Lucas y en los demás evangelios, que hay unas fechas que podemos nosotros determinar. Sí sabemos unas personas quienes son mencionadas en los evangelios. Una de ellas es esta persona terrible, Herodes el Grande, quien estuvo de gobernante desde el año 37 hasta el 4 antes de Cristo. ¿Verdad? Pues esta persona se habla sobre él en Mateo 2, 1, 3, 7 y del 12 al 16, en capítulo 2. Pues sabemos que hay otros personajes también. Dentro de la misma historia que se narra, se habla sobre estos magos que vinieron de Oriente buscando ver al Mesías, que ellos sabían que habría de nacer en un lugar específico, porque la palabra la profetizaba y había unas señales que ellos venían siguiendo. Pues en la narración que vemos nosotros en Mateo, habla sobre Herodes, quien quería dar con el Mesías para así él poder quitarle la vida. Esto donde está la narración de la muerte de los inocentes. Pues esos eventos tenían que transcurrir obviamente antes de la muerte de Herodes. Pues como vemos nosotros aquí, y perdonen que vaya de atrás hacia adelante varias veces, pero es que hay unos cuantos pasajes que son importantes, ¿verdad? El Herodes el Grande murió en el año 749, según el calendario romano, que corresponde al año 4 antes de Jesucristo. Por eso es que muchas personas dicen que el Señor debió haber nacido el año 4. Sin embargo, no puede haber sido así. Tiene que haber sido al menos 2 años antes por las edades que Herodes el Grande dijo que debían ser aniquilados los niños. Las edades que debían tener los niños para que se les quitara la vida. Pues esto nos lleva a considerar que debió haber sido el año 5 o 6 antes de Cristo que naciera nuestro Señor. Ahora no vayan ustedes corriendo el registro demográfico para decir que ustedes tienen 6 años más. Algunas personas se quitan los años, ahora se los tendrían que añadir, son 6. No, usted sigue naciendo el mismo día que usted nació y sigue transcurriendo el tiempo de manera cronológica como lo está acostumbrados medirlo. Lo que queremos puntualizar es que no sabemos la fecha exacta, pero sí podemos tener una idea de cuánto tiempo antes de la fecha específica que se dice que nació nuestro Señor Jesucristo, que fue su nacimiento realmente, 5 o 6 años antes. Lo que sí sabemos es que no pudo haber nacido un 25 de diciembre en el año 0. ¿Verdad? Ese no fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucedió era que esta celebración del 25 de diciembre coincide con una celebración pagana, ¿verdad? El solsticio del dios Sol que celebraban los romanos el 24 de diciembre. Y esta era una celebración pecaminosa, promiscua, terrible.
llena de luces, algarabía, en las colinas de la ciudad de Roma. Y la iglesia primitiva lo que quiso hacer era para evitar que los cristianos fueran a contagiarse, a practicar estas celebraciones tan terribles, promiscuas y paganas, pues decidieron celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo en esa misma fecha. Sin embargo, vamos a ver más adelante por qué es que esa no pudo haber sido una fecha en la cual naciera nuestro Señor. Ahora bien, la palabra profetiza en Miqueas 5 que el Señor habría de nacer en Belén. Sin embargo, se encontraban José y María en Nazaret en el momento que estaba María cercana a su alumbramiento. Miren cómo dice Miqueas 5. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué hermosa la palabra cuando vemos que apunta a nuestro Señor. Hay quienes vivían recitando esta palabra todos los días y el Señor vino directamente para ellos. Estuvo ante ellos, ellos le vieron, le palparon, vieron los milagros que realizó y ellos obstinadamente se rehusaron a aceptar que era Él el Mesías prometido. En Miqueas vemos una palabra profética de mucho poder. Pues Dios utilizó una situación particular para que tuviera José que ir con su esposa a su ciudad natal, que era Belén de Judea. Y ahí también se habla sobre el lugar de nacimiento que sería también relacionado con David. Pues nos narra la palabra que fue Augusto César quien decretó que habría de haber un censo, ¿verdad? Se habla sobre el empadronamiento. Y por esto tuvo que subir José con María hasta Belén. Y esto vemos un símbolo profético. El movimiento de traslación, ¿verdad? Desde Galilea hasta Belén, desde Nazaret hasta Belén, que también es la ruta que marca nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. La misión de nuestro Señor Jesucristo comienza en Galilea, entre la población marginada, la población menos importante desde la perspectiva social en Jerusalén. Estaban estas personas en la periferia de la metrópolis. Y ese camino que tuvieron que recorrer José y María era unos 180 kilómetros. En Puerto Rico medimos las distancias en millas, aunque las carreteras están marcadas en kilómetros. Vaya usted a entender eso. Es simplemente una nota al calce. 180 kilómetros, cada vez que yo veo que se miden en kilómetros, pues tengo que ir de 10 kilómetros en 10 kilómetros. Pues 10 kilómetros, luego de sacar la cuenta, son unas 112.5 millas. En Puerto Rico, desde el extremo noroeste, que es el pueblo de Aguadilla, hasta el extremo noreste, que sería el pueblo de Fajardo, hay aproximadamente unas 100 millas. ¿Verdad? Si usted va desde Aguadilla, quizás hasta Añasco, linealmente, que es uno de los pueblos más al extremo oeste, en el centro oeste del extremo oeste de Puerto Rico, pues si bordea la isla desde ese punto hasta Fajardo, pues habría unas 112 millas. Eso es para que las personas quienes conocen sobre la geografía de Puerto Rico puedan saber cuánto tendrían que caminar para saber lo que caminó José y María para llegar desde Nazaret hasta Belén para ser empadronados. La palabra empadronado lo que significa es fueron registrados. Amén. Pues vamos a ir a los versículos 6 y 7. Estamos haciendo buen tiempo. Dice la palabra del Señor en estos versículos: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjense, una historia sencilla. Vemos la estampa navideña del nacimiento en nuestras mentes. Sin embargo, también si leemos con mucho detenimiento, palpamos la soledad, palpamos la pobreza, palpamos la escasez, palpamos lo que es vivir al margen de la sociedad. No había nada que les favoreciera, aparentemente, si lo miramos de manera superficial. Andaban José y María con el Creador del universo. Qué historia más hermosa. Y aquí vemos como Pablo dice en Filipenses 2, nuestro Señor no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se bajó a nuestro nivel, ¿verdad? Y obviamente Pablo se refiere a todo lo que vivió el Señor y su muerte de cruz. Sin embargo, en esta porción que estamos leyendo hay unos elementos que son bien importantes y no debemos pasarlos por alto. Una de las primeras cosas que podemos nosotros ver aquí es el lenguaje que utiliza Lucas, ¿verdad? Ya yo he hablado de subrayado sobre la soledad y la pobreza que están marcados ahí en el versículo número 6. Pero una palabra importante que utiliza Lucas es la palabra primogénito. Y vemos la palabra en el original, en el griego, en el cual está escrito este pasaje, protótokos. Y significa el primero entre otros. No utiliza la palabra que se refiere a único, perdón, que sería monogenes, que vemos nosotros en los capítulos 7, 8 y 9 respectivamente, donde se habla sobre el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, y sobre el joven endemoniado, ¿verdad? Al cual yo hago alusión en Marcos 9 bastante a menudo. Cada uno de estos niños o hijos eran hijos unigénitos, como es la palabra que utiliza el Evangelio para referirse a Jesús en relación al Padre. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Todos los demás somos creación de Dios, somos criaturas de Dios y venimos a ser hijos de Él por adopción. No obstante, en el contexto que vemos nosotros aquí en la palabra, se nos habla de Jesús como el hijo primogénito de María. Por lo tanto, se presume que hubo más, y de hecho la palabra hace referencia a hermanos y hermanas de Jesús, y los hermanos varones los llama por nombre, ¿verdad? Jacobo, José, Simón y Judas, según están mencionados en Mateo 13:55, y se habla de hermanas de Jesús, hermanas en plural, por lo menos dos de ellas, y hay una tradición que dice que los nombres de ellas eran Licia y Lidia. Pues no voy a subrayar mucho este detalle, yo sé que en muchas ocasiones hacemos énfasis en esto. La intención con la cual lo hacemos no es para menospreciar a María, porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, si algo que yo tengo claro es que María es bienaventurada, como lo dice la palabra. La mujer más bienaventurada, bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué no? Ella llevó a nuestro Señor en su vientre. Ella tuvo la bendición de poder criar a nuestro Señor Jesucristo, a tenerlo en su regazo, a cuidar de Él, darle seguimiento a su crecimiento, a su crianza. Sin embargo, de que fuese la mujer más bienaventurada, bendita entre todas las mujeres,
de eso a que sea corredentora, pues hay un largo trecho. Y lo digo con mucho amor y con mucho respeto para nuestros amigos católicos, porque yo sé y conozco muchas personas quienes son católicos, quienes son personas quienes aman a Cristo. No obstante, la palabra, pues no hay fundamento en la palabra que apoye la doctrina de María como corredentora, María como una deidad. Fue una mujer santa, no hay duda de ello. Sin embargo, María está en la presencia del Señor. Habremos de estar con ella en el cielo, pero ella no es intercesora. La palabra de Dios nos dice que el único que intercede por nuestros pecados, por nosotros ante Dios, es Jesucristo. Muy bien, pues Él fue el primogénito, pero esto no es un problema, ¿vale? Que María haya tenido más hijos no la hace menos bendita, no la hace menos bienaventurada. Por el contrario, quien aquí es el centro de atención debe ser nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra a tener las experiencias como todo ser humano. Y ciertamente, una de ellas es tener hermanos. Y tuvo hermanos, aunque no todas las personas tienen hermanos, ¿verdad? Pues otro detalle que se menciona aquí es que se la envolvió en pañales y se la acostó en un pesebre. Pues el pesebre, como esta imagen que tenemos aquí, era el lugar donde se le daba a beber a las bestias, a las vacas, a las mulas, en el establo. Allí era que ellas bebían agua. Y la situación era que era un tiempo de fiesta disculpen, era un censo y había muchas personas en el pueblo y por lo tanto no había espacio para ellos en el lugar donde estaban buscando hospedaje. Por lo tanto, el lugar que pudieron ellos encontrar, allí fue donde se quedaron. Lo más seguro, el lugar era una cueva. Y estos pañales y el pesebre, todo lo sabía el ángel que le dio las direcciones a las directrices, a los pastores que habrían de venir buscando a nuestro Señor Jesucristo. Pues algo importante también que vemos nosotros aquí es el nombre del lugar. Belén significa casa de pan. Y algo que estoy seguro que cuando uno lo escucha y lee la palabra, tiene que llegar a la conclusión. Ciertamente fue ese el lugar donde se produjo el pan más exquisito, más sabroso, más nutritivo, en nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida que salta para vida eterna. No es también el agua que salta, el agua viva, agua de vida que salta para vida eterna, pero también es el pan que nos da vida. Ya hemos hablado sobre la situación de Belén en lo que respecta al resto del mundo conocido en ese tiempo, y también hemos hablado sobre este vocablo pesebre, que es el lugar donde comían las bestias. Pues, como había mencionado anteriormente, lo más seguro, este establo donde parió María a nuestro Señor Jesucristo, era bien probable que fuera una cueva en la piedra caliza que abundaba en aquellos alrededores. Pues el Señor no nació en un lugar de lujo. De hecho, nuestro Señor no vivió con lujos, no vivió con posesiones y con riqueza, sino que Él nació en la circunstancia más pobre, más marginada, y de esa misma manera vivió, y de esa misma manera murió. Pues el contraste que vemos nosotros aquí entre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y los emperadores y los líderes que estaban imponiendo el empadronamiento en aquel momento, aquel censo, era Él siendo el rey del mundo, quien venía a nacer entre el mundo, pero iba a ser manipulado o
movido de un lugar para otro por la voluntad de aquellos quienes pensaban tener poder y tenían poder pero solamente terrenal. Pues el nacimiento de nuestro Señor no subraya poderío, sino obediencia y mansedumbre. Como dice Colosenses 1, 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a la última porción que vamos a estar estudiando en esta noche, y quisiera también dejar con ustedes una canción para seguir celebrando la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Y cerca de la ciudad, varios pastores se hallaban que sus ovejas velaban con grande fidelidad. Cuando una claridad del cielo les alumbró y un ángel les indicó: no teman, les doy consuelo, pues desde lo alto del cielo buenas nuevas traigo yo. Estas noticias serán de bondad, de paz y amor, ha nacido un Salvador y en pesebre le verán. Luego con gozo y afán muchos ángeles llegaron y a los pastores cantaron: gloria al Señor en los cielos, en la tierra paz, consuelo a los que al Señor buscaron. En la tierra paz, consuelo a los que el Señor buscaron. Los pastores diligentes hacia Belén se marcharon y en todo lugar buscaron a aquel niño refulgente. Y al fin todos felizmente encontraron el lugar y pudieron adorar al Hijo de María, aquel precioso Mesías que los habría de salvar. Contaron con alegría lo que aquel ángel le dijo, que el maravilloso Hijo de ese santo Mesías. Todo guardaba María con gozo en su corazón. Los pastores con tesón decían por todos lados que habían visto al Cristo amado, el que traería salvación. Que habían visto al Cristo amado, el que traería salvación. Qué hermosa la palabra del Señor. Vamos a leerlo de una vez. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales,
que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron, los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores decían. Qué cosa tan y tan maravillosa, hermanos. Hemos estado hablando sobre algunos detalles y se nos van a perder algunos puntos porque hay tantas cosas que quisiéramos mencionar. Entre ellas, pues estábamos hablando sobre la razón por la cual nosotros estamos seguros de que nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre del año 0. Primeramente sabemos, tiene que ver con Dionisio Exigio, sobre el cambio del calendario romano al calendario cristiano. Hay una diferencia entre 5 a 6 años, pero una de las cosas que tiene que ver con la tradición de la celebración del nacimiento de Cristo Jesús, un 25 de diciembre, tiene que ver con la sustitución de una celebración pagana por una cristiana, como buena intención de parte de la iglesia primitiva, para evitar que sus feligreses, ¿verdad? Los cristianos, se contagiaran con estas celebraciones. Pero aparte de eso, el mes de diciembre en Palestina es un mes muy frío. Si usted busca información sobre el clima en Palestina, pues de noviembre a abril son los meses fríos y hay potencial para que neve. No es algo bien común que neve ahí, pero sí ha nevado. Pero la temperatura en diciembre promedia los 40 y tantos grados bajitos. Y de noche, pues la manera que se siente esa temperatura es mucho más bajo, y si hay viento, si hay lluvia, aún peor. O sea que no es un tiempo propicio para estar pastoreando ovejas. Hasta allí el asunto del nacimiento del Señor, o sea, la fecha. El detalle es que estaban estos pastores en el campo de noche cuando ven esta manifestación santa, y tuvieron temor, y es razonable, pero el ángel los conforta, les dice que no deben temer y le den la información sobre el Mesías que estaban esperando y de la manera que podrían ellos ir a buscarlo y encontrarlo. Y cómo es que las palabras de ellos, cuando van de inmediato buscan al Mesías y narran todo lo que ellos escucharon de parte de Dios a través del ángel, cómo todos se maravillaron. Y yo presumo que para José y María esto tiene que haber sido una bendición adicional, la confirmación de que de lo que el ángel le había dicho originalmente respecto al propósito de Dios para con ellos, se estaba plasmando, y el mundo habría de saber, y ellos estaban siendo partícipes de este evento tan y tan glorioso, tan y tan grande para ellos y para toda la humanidad. Pues vemos nosotros que la situación las circunstancias bajo las cuales nace nuestro Señor Jesucristo fueron humildes, y aquellos quienes fueron convidados al nacimiento, a la venida de este gran rey, eran personas también humildes. El Señor vino para los pobres, para los necesitados, para aquellos quienes estuvieran dispuestos a ser quebrantados, para entonces ser exaltados. Estos pastores representaban la casta más baja, o de la más baja dentro de la sociedad, y eran despreciados al punto de que no se les permitía testificar en los tribunales de justicia porque se decía que eran demasiado ignorantes y que no se podía confiar en ellos. Y esto es paralelo a lo que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo en la sociedad en la cual le tocó nacer. Pues
Estaban ellos pastando su rebaño. Algunas personas dicen dentro de la tradición que es bien probable que estos pastores, quienes demostraban piedad, corazones dispuestos a creer, es probable que estuvieran pastando rebaños que eran para los sacrificios en el templo en Jerusalén. Pues aquí estamos narrando cómo es que se evidencia que es bien probable que no fuera este el mes de diciembre, como muchas personas están seguros que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que se menciona aquí es que si bien fue un privilegio para el ángel proclamar esta gran verdad, nosotros tenemos el privilegio de poder proclamar las buenas nuevas que los ángeles no pueden proclamar, ¿verdad? Y las huestes celestiales alababan al Señor, subrayando otra alabanza que presenta Lucas en este gran evangelio, donde encontramos muchísimas alabanzas. En el primer capítulo vimos al menos 2 alabanzas, las cuales por su título en latín, evocando la primera palabra de la alabanza, está la alabanza de María, el Magnificat, y la de Zacarías, el Benedictus. Y vemos otras en el capítulo 2, capítulo 5 y un sinnúmero de otras alabanzas que podemos nosotros leer a través de toda este evangelio. Pues la paz romana fue una que fue instituida por el imperio, imponiendo el orden por la fuerza. Las personas ciertamente evitaban entrar en conflicto los unos con los otros y mucho menos sublevarse a el imperio por miedo a las repercusiones que pudieran tener, no solamente políticas, sino también físicas. Pues esta paz en nada se parece a la paz que traerá nuestro Señor Jesucristo. Aunque a Él hay que temerle, la paz que trae nuestro Señor es una paz perfecta. Pues los primeros embajadores humanos del Evangelio fueron unos humildes pastores, personas sin grados universitarios, sin preparación académica, personas de las castas más bajas en la sociedad, como hubiéramos dicho, marginados, echados a un lado. Eran individuos de poca importancia para la sociedad, pero esos fueron los que Dios determinó que iban a ser los primeros quienes habrían de presentar el Evangelio a las demás personas. Ellos tuvieron que buscar al Señor, diferente a lo que se les permitió a los magos, quienes vinieron siguiendo una señal en el cielo. Estos varones tuvieron que ir en búsqueda, aunque se les dio una señal. Ellos llegaron hasta el lugar donde se encontraba el Mesías y pudieron alabarle allí. Pues todos ellos reflexionaron respecto a lo que había sucedido, lo que se les había permitido el privilegio de ver, de escuchar y de saber, y lo compartieron con todos los que estaban en derredor. Lo que estaba en el corazón de estos varones era una gran disposición a obedecer a Dios. Y esto debe ser lo que debe estar en el corazón de todos nosotros. Dios está buscando que nosotros, como su creación, estemos en la disposición de obedecerle, de seguirle y de hacer una pausa en nuestras vidas ajetreadas y testificar sobre la fidelidad de Dios a todas las personas quienes estén en nuestro camino. Y esto habrá de crear asombro, pero más importante, debe crear quebrantamiento. Y este quebrantamiento no es otra cosa que arrepentimiento de nuestros pecados y el deseo de poder ser perdonados por Dios y entablar una relación íntima con Él, en la cual Él sea nuestro Señor y nosotros podamos ser sus hijos. Y no podemos dar nosotros lo que nosotros no tenemos. Solamente podemos hablar de Cristo Jesús, quienes le conocemos y quienes tenemos una relación íntima, estrecha, real, viva con Él. En estos días veía yo algunos comentarios de personas quienes me entristecían muchísimo. Había alguien que hablaba sobre
cómo es que en la iglesia utilizamos algunos textos fuera de contexto para poder refutar lo que es irrefutable. Y esta retórica de odio, esta retórica, lo que muchas veces subraya es una frustración en las vidas de los individuos, quienes saben que si continúan su vida de la manera que la llevan, no tienen ningún tipo de esperanza. Pues yo lo que les digo en este día, yo no soy uno de escribir mucho en las redes sociales, pero ayer tuve que escribir algo y fue el efecto de que Cristo Jesús nos ama a todos y Él solamente está esperando que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento y le aceptemos a Él y le confesemos como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú estás en esta situación, en esta noche, la situación de no saber cuál es tu norte, no saber qué es lo que te espera, qué es lo que te depara en la eternidad, pues yo te digo que Cristo Jesús quiere que tú vengas a sus pies y te hagas su siervo. Confiésale, acéptale en tu corazón y verás que esto hará toda la diferencia en tu vida. Y pues el asombro, con esto terminamos, el asombro es un tema que vamos a verlo muchísimo a través de todo el Evangelio de Lucas. Y mi exhortación es, como dijera un escritor, uno de mis escritores favoritos, Robert Fulghum, una de las cosas que nosotros debemos no perder es la capacidad para el asombro. Cuando estamos mirando la vida a través del crisol de los ojos de un niño, nos asombraremos de las cosas grandes que suceden y nos asombraremos de las cosas pequeñas también. Y si estamos dispuestos a mantener los ojos bien abiertos, mirando en la dirección de Dios, habremos de ser asombrados por sus grandes maravillas y sus grandes prodigios a través de toda nuestra vida. Este es mi deseo para ustedes. Espero que este estudio haya sido de bendición tanto para ustedes como lo ha sido para mí. Les dejo con la asignación no para la semana que viene, sino para el día 28 de abril, dentro de 2 semanas. Estaremos considerando el estudio número 4, el ministerio de Juan el Bautista. Estaremos considerando el capítulo número 3 de Lucas. La semana que viene estaremos considerando la palabra del Señor con nuestro pastor en Apocalipsis. Allí entiendo que Él estará llevándonos a través de 2 estudios en uno. Apocalipsis 13 al 15, versículo 4. Así que dispóngase a estudiar Apocalipsis para la semana que viene y Lucas 3 para la semana subsiguiente. Le invito a que tengan una palabra de oración conmigo y con esto damos por terminado el estudio de esta noche y quedan ustedes con la bendición de Dios. Les amamos en Cristo. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor, por preservarla hasta el día de hoy. Te imploramos, mi Señor, que esta cale profundo en nuestro ser y que la podamos grabar en nuestras mentes para que podamos presentarla de manera clara, sencilla, pero de manera directa a todas aquellas personas con quienes tengamos la oportunidad de dialogar. Bendice a todos aquellos quienes han escuchado la palabra estudiada hoy, quienes han participado de este estudio. Te pido por todos aquellos quienes están en necesidad y te pido bendición especial para toda tu iglesia alrededor del mundo. Que el nacimiento de Jesús no se quede en un momento estático, sino que Jesús continúe naciendo en los corazones de muchos a través del mundo. Y permite que nosotros quienes le conocemos y te conocemos y somos tus hijos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podamos proclamarle con fervor, con denuedo, con valentía y con amor. En el nombre de Cristo Jesús te presentamos todas estas cosas. Amén. Pues hermano, amigo, que Dios te bendiga y que tengas una noche de mucho descanso en el Señor y que si mañana el Señor tiene a bien que podamos despertarnos, que podamos hacerlo para dedicarle el día y toda nuestra vida a Él. Les amamos en Cristo.